Año 2019. A pesar de un doblete de Robert Lewandowski, el Bayern Múnich debutaba en la Bundesliga cediendo un empate ante el Hertha de Berlín. En su siguiente compromiso, el ariete polaco volvió a sacar toda su artillería y con un explosivo hat-trick aplastaba al Schalke a domicilio. Los bávaros comenzaron a coger carrerilla y lograban su primera gran goleada del curso con un espectacular 6-1 ante el Mainz. A continuación, el conjunto muniqués visitó el Red Bull Arena. Allí, en un vibrante y disputado partido, el empate final mantenía al Leipzig en lo más alto de la clasificación. Llegado su estreno en la Champions, el Bayern lograba una cómoda victoria frente a la Estrella Roja. El equipo de Niko Kovac confirmaba su buen momento de forma imponiéndose con rotundidad al Colonia y exhibiría toda su contundencia ante el Tottenham en Londres. El gigante alemán, con un Gnabry espectacular autor de 4 goles, asaltaba el templo de los Spurs con un apabullante 2-7. Sin embargo, en su siguiente compromiso, un sorprendente Hoffenheim lograba sacar los 3 puntos del Allianz Arena. Tras esa primera derrota en la Bundesliga, el Bayern se dejaba otros 2 puntos en el derbi bávaro ante el Augsburgo. Días después, los germanos se reencontraban con el triunfo tumbando al Olympiacos en el Pireo y esquivaban el desastre en la Copa Alemana logrando una agónica remontada ante el modesto Bochum. Pero finalmente, el Bayern acabó por derrumbarse en su visita a Frankfurt. La tempranera expulsión de Boateng marcó el devenir del encuentro y en inferioridad los muniqueses fueron un juguete roto en manos de un Eintracht que les endosaba una goleada de escándalo. En ese delicado momento, Niko Kovac era destituido y Hansi Flick asumió el mando de manera interina. El nuevo Bayern escapaba de su crisis con un triunfo europeo ante Olympiacos y demostró su autoridad goleando al Dortmund en The Klassiker por un rotundo 4-0. Los bávaros fueron recuperando sensaciones en la Bundesliga y en la Champions un brutal Lewandowski anotaba un póker de goles en Belgrado. El dominio de los bávaros en la liguilla fue abrumador y cerraban la fase de grupos con un pleno de victorias y 24 goles a favor. Pero de vuelta al campeonato doméstico, el campeón alemán mordía el polvo ante el Leverkusen. La situación se volvió crítica en su visita a Mönchengladbach. Aquel día, los potros lograron una épica victoria que dejaba a los bávaros a 7 puntos de distancia. En el momento más comprometido de la temporada, el Bayern supo reaccionar con personalidad y con un Coutinho estelar, autor de un hat-trick, goleaba 6-1 al Werder Bremen. A partir de entonces los de Flick comenzaron a remontar el vuelo y los muniqueses acababan la primera vuelta a 4 puntos del liderato. Llegado el 2020, el Bayern mantuvo su fútbol dinámico y efectivo y sendas goleadas ante el Hertha y Schalke les colocaron a un solo punto de la cabeza. Finalmente, tras una cómoda victoria en la cancha del Mainz, los de Flick arrebataban al Leipzig la primera plaza. A la siguiente jornada ambos equipos disputaron un apasionante combate por el liderato, aunque el empate sin goles final dejaba las espadas en alto. No obstante, el gigante bávaro retomó rápidamente el camino de la victoria, consiguiéndose afianzar al frente de la clasificación y logrando su billete para las semifinales de la Copa Alemana. La temporada entraba en su momento decisivo y la Champions llegaba a su fase de knockout. El rodillo alemán mostró un dominio absoluto ante el Chelsea y con un doblete de Gnabry los bávaros asaltaban Stamford Bridge. Ya en la recta final, Lewandowski acudía puntual a su cita con el gol dejando la eliminatoria vista para sentencia. El vendaval ofensivo de los muniqueses arrasaba a continuación al Hoffenheim por un abrumador 0-6. Y con su posterior triunfo contra el Augsburgo, el equipo de Flick mantenía su paso firme al frente del liderato. El Bayern marchaba imparable, pero la pandemia detuvo el fútbol durante 2 meses. Tras la cuarentena, el campeón alemán se impuso al Unión Berlín y arrollaba después con una tremenda superioridad al Eintracht de Frankfurt. Ya en la 28ª fecha, el Bayern acudió a Dortmund con 4 puntos de ventaja sobre el Borussia, dispuesto a dar un golpe de autoridad al campeonato. Conscientes de lo que había en juego, ambos equipos ofrecieron una apasionante batalla sin trincheras.
Los muniqueses fueron poco a poco aumentando la presión y con una genial vaselina Kimmich asestaba el zarpazo definitivo. El Bayern caminaba con una solvencia absoluta hacia su octavo título liguero consecutivo. Con un fútbol contundente, vibrante, dinámico y efectivo, golpe a golpe el rodillo bávaro machacaba y anestesiaba a sus rivales. Y tras deshacerse del Werder Bremen en la 32ª jornada se proclamaba matemáticamente campeón. El Bayern reafirmaba un año más su insultante dominio en la Bundesliga y con un Robert Lewandowski descomunal, máximo artillero del torneo con 34 dianas, levantaba una nueva ensaladera. Pero el conjunto de Flick se mostraba inconformista y ambicioso, y después de superar al Eintracht se clasificaba para la final de Copa. Allí, el gigante de Baviera reafirmó su jerarquía, y con un juego vertiginoso se impuso con rotundidad al Leverkusen, celebrando así un nuevo doblete. El cuadro alemán empezaba a soñar con el triplete y en la vuelta de la Champions el Chelsea se deshizo como un azucarillo ante el apabullante juego de los bávaros. En plena inercia ganadora el equipo muniqués acudió a Lisboa a disputar la fase final. Allí el Barça esperaba un choque de cuartos para la historia. Al poco de comenzar Müller ya adelantaba a la bestia germana. Pese a todo el Barça reaccionó pronto con un gol en propia puerta de Álava. Ese tanto revitalizó a los azulgrana que empezaron a inquietar el área de Neuer. Puro espejismo, ya que tras un latigazo de Perisic los bávaros desataron su tormenta perfecta. Los siguientes minutos fueron una exhibición de fútbol del equipo teutón, y la fuerza de Gnabry y la definición de Müller colocaban el 4-1 antes del descanso. Tras el paso por vestuarios, Luis Suárez daba oxígeno a los catalanes, pero todo quedó en nada después de que Davies dejase el gol en bandeja a Kimmich. La pisonadora bávara no se detenía y Lewandowski anotaba el sexto de cabeza. Con un Barça arrollado, hundido e impreciso, la máquina total de Flick culminaba su exhibición con un doblete de Coutinho. El 8-2 final reflejó la tremenda superioridad bávara y un Barcelona roto recibía su mayor goleada en Europa en una humillación sin precedentes. Ya en su último paso hacia la final frente al Lyon, el equipo francés comenzó creando claras ocasiones, pero sus errores los pagó caro y tras un doblete de Gnabry el partido se teñía de color rojo. Finalmente, Lewandowski cumplió con los pronósticos y acabó por sentenciar el encuentro. El rodillo europeo llegaba a la final de Dalud para enfrentarse con el Paris Saint-Germain. Desde el primer momento ambas escuadras salieron con una gran intensidad, ofreciendo un toma y daca constante en el que a cada ataque parisino surgía la réplica alemana. Y en pleno fuego cruzado, un cabezazo de Coman rompía la final. Tras el gol el Bayern consiguió desactivar las incursiones francesas y por sexta vez en su historia se coronaba como el rey de Europa. El conjunto de Hansi Flick fue pura adrenalina durante el torneo. 11 victorias, 43 goles a favor y solo 8 en contra. Hicieron al cuadro bávaro un campeón impecable. Una vez logrado el segundo triplete de su historia, solo un mes después el campeón alemán acudió a la Supercopa de Europa. Allí el Sevilla se adelantaba en el marcador tras un penalti transformado por Ocampos. El Bayern dio entonces un paso al frente y Goretzka nivelaba el encuentro. Los andaluces resistían la avalancha germana, aunque en la recta final En-Nesyri se quedó en un mano a mano ante Neuer. En la prórroga el punto honor de los hispalenses puso contra las cuerdas a los bávaros, aunque tras un remate de Álava Javi Martínez cabeceaba el balón a la red, haciendo al conjunto de Flick supercampeón de Europa. El Bayern no se cansaba de ganar y en la Supercopa alemana ante el Borussia los goles de Tolisso y Müller ponían el 2-0 a la media hora. Sin embargo, el Dortmund se levantó de la lona y los tantos de Brandt y Haaland devolvieron la paridad al marcador. El punta noruego se encontró a continuación con la mano de acero de Neuer y en la recta final, Joshua Kimmich daba a su equipo el quinto título del año. Ya en el Mundial de Clubes, 2 goles de Lewandowski ante Al-Ahly
dejaban al Bayern a un solo paso de un histórico sextete. Los campeones de Europa se enfrentaron en la final a Tigres. El cuadro teutón trató de imponer su ritmo ante un digno equipo mexicano que vendía cara a su derrota, aunque a la hora de partido, el balón le cayó a Pavard y el VAR certificaba el 1-0 final. El conjunto de Flick lograba así situarse en el salón de la eternidad futbolística. Campeón de absolutamente todo, el Bayern lograba el pleno perfecto con un bávaro sextete.